Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla en el contexto del Congreso Uruguayo de Cardiología, en esta forma tan particular que las circunstancias nos obligan a hacerlo. En esta charla tenemos el privilegio de contar con la presencia a distancia del doctor José Luis Zamorano, quien es el director del Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y que nos hará una charla sobre el manejo y el tratamiento de las dislipemias y en particular las estatinas a lo largo del curso natural de la enfermedad coronaria, desde los aspectos de prevención primaria hasta los aspectos de prevención secundaria, luego del evento coronario. Luego de la exposición del doctor Zamorano, presentaremos con Jimena Reyes, que es la directora de GENICO, Centro encargado de la hipercolesterolemia familiar en Uruguay. Haremos la presentación de un caso clínico cotidiano para, a partir de ese caso y de la exposición del doctor Zamorano, abrir un diálogo entre todos acerca del tema. Así que, bueno, a partir de ahora le damos la palabra al doctor Zamorano y su exposición. Gracias, doctor. Estoy encantado de estar con vosotros por vía web. Os deseo mucha suerte y estoy seguro que pronto vamos a volver a estar juntos y darnos un abrazo como Dios manda. Hoy vamos a hablar de cuál es el mejor tratamiento para la dislipidemia. Mirad, independientemente de que el paciente sea un paciente agudo con enfermedad coronaria, que el paciente sea la población general, tenemos numerosos estudios que nos han demostrado que bajar el colesterol es bueno. Y no solo eso, sino que en este metaanálisis publicado hace unos años, en el cual hemos mezclado pacientes con enfermedad coronaria aguda o pacientes estables con enfermedad coronaria, vemos cómo el tratamiento intenso con estatinas, en el triángulo amarillo, es mucho más beneficioso que un tratamiento estándar con estatinas. Realmente, en toda mi vida académica, nunca vi una P con una significación tan grande que haya algo en medicina que salve tantas vidas y que además tenga tanto impacto en nuestra cardiología. Como veis, disminuir el LDL de forma intensa tiene un gran impacto con disminución de los eventos y la mortalidad cardiovascular. Pero ¿cuánto tenemos que bajar el LDL? Sabemos que hemos pasado de cuanto más bajo mejor a más bajo todavía mejor. Y tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, bajar el LDL a niveles muy bajos es muy beneficioso para nuestros pacientes. Quiero hacer un recorrido por las guías de los últimos años, las guías americanas y las guías europeas. Fijaros, realmente en las guías de hace muchos años en Estados Unidos se fue bajando el nivel de LDL porque los diferentes estudios nos enseñaban que podíamos tener un mejor beneficio para nuestros pacientes. Esto fue hasta el 2013 en que la Sociedad Americana rompe un poco la cadena, esa cadena que unía a los dos lados del Atlántico, y habla de 4 grupos distintos. Si yo tengo prevención secundaria y menos de 75 años, hablo de qué tengo que hacer. Si yo tengo prevención primaria, aquí realmente es distinto si tengo un determinado riesgo con una calculadora de riesgo que ellos hicieron, y ahí tengo que dar alta intensidad de estatinas como en la prevención secundaria, sin tener un target, sin tener una meta, o si mi paciente es diabético, a todos les doy estatinas de moderada intensidad, y si tengo un riesgo, si el LDL basal está entre 1.8 y 4.9 milimoles y un riesgo mayor o menor, le doy alta o moderada intensidad. Pero la clave de aquí es que de repente los americanos nos dicen que no había metas. En aquel momento, en este repaso de la historia, en Europa decimos, no. Si hay pacientes de muy alto riesgo, y luego entraré en ellos, enfermedad cardiovascular documentada, diabetes, enfermedad renal crónica con estadio 4, un score más del 10%, LDL es mi objetivo primordial,
Puedo tener un objetivo secundario con el non-HDL, pero desde luego mi target es LDL. Y aquí, en el 16, acordemos que estamos hablando del 2016, decíamos que el objetivo era LDL menos de 70 o 50% de reducción en el nivel basal si era de muy alto riesgo. Y así estaban las cosas. En América entonces no había meta, en Europa seguimos con las metas de LDL bajos y llega América 2018 y vuelve realmente a establecer unas metas. En prevención secundaria hablan de la categoría de muy alto riesgo, que esto ya estaba en Europa, y el tratamiento farmacológico se basa fundamentalmente en las estatinas, como ya estaba también en Europa, inhibidores de PCSK9. En aquel momento ya teníamos algún hint de que tenía claramente su lugar, y ezetimibe, pero obviamente en un tratamiento escalonado como luego vimos. Es cierto que el ezetimibe aparece como el principal agente de segunda línea, que ya estaba en Europa, y básicamente debido al estudio IMPROVE-IT, entraremos también a hablar de él posteriormente. Pero básicamente Estados Unidos ahí lo que dice es alto riesgo, LDL 50% del basal. Si no logro el objetivo, añadamos ezetimibe, y very high risk, objetivo LDL menos de 70. Si no se consigue con estatinas, añadimos secuencialmente ezetimibe o inhibidores de PCSK9. Y así estábamos hasta el año pasado, donde Europa vuelve a dar un paso más en el tratamiento hipolipemiante. Primero, la hipótesis del colesterol LDL ya no es una hipótesis, realmente es un hecho. Nuestro LDL es nuestro enemigo. Tenemos que combatir el LDL y, como vemos en estas guías ahora, tenemos que llegar a unos niveles bajos de LDL, especialmente pacientes de muy alto riesgo. Por tanto, lo primero que tengo que hacer es saber el riesgo que tiene mi paciente. Y queridos amigos uruguayos, aquí hay una cosa muy clara. El riesgo percibido por el médico es inferior del riesgo calculado. Eso está publicado. Cuando entra un paciente en nuestra consulta, decimos, bueno, este paciente tiene este riesgo, nos solemos equivocar. Por tanto, es muy importante que nosotros estimemos el riesgo. En Europa utilizamos el SCORE, pero yo creo que lo importante no es el SCORE o el Framingham, sino utilizar una tabla. Tenéis que utilizar a lo mejor vuestra propia tabla o interamericana, la que os sintáis más cómodos con ella, pero desde luego utilizarla y no dejar las cosas a la percepción. Hay una serie de factores clínicos que pueden modular el riesgo, obviamente. No es lo mismo si mi paciente tiene sobrepeso, hígado graso, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular a edad temprana, deprivación social. Todos estos factores, sin duda, también influyen en la estimación del riesgo. Y hay también unos biomarcadores, como pueden ser los niveles altos de ApoB, lesiones de órgano diana, todo lo que ya sabéis. Es verdad que en las guías europeas entran las técnicas de imagen para reestratificar el riesgo. No olvidemos que en pacientes con un riesgo que se ha estimado bajo a moderado puede considerarse la evaluación con ecografía, la carga aterosclerótica de las carótidas o en la femoral. Y luego en pacientes con un riesgo estimado bajo a moderado también podría considerarse el score de calcio con el TAC de coronarias para modificar el riesgo. En cualquier caso, y ahora de lo que estamos hablando es de pacientes de muy alto riesgo, en los cuales hay algunos que no tengo que calcular nada. Por ejemplo, enfermedad cardiovascular documentada, este es de muy alto riesgo. Por ejemplo, diabéticos con enfermedad de órgano diana, por ejemplo, proteinuria. Además, diabéticos con 3 o más factores de riesgo mayores asociados o diabéticos tipo 1 de más de 20 años de duración, muy alto riesgo directamente. Aquel paciente renal con enfermedad renal crónica, estadio 4, es decir, una fracción de filtración menor de 30, muy alto riesgo. Y el score de más de 10%, muy alto riesgo. La hipercolesterolemia familiar con enfermedad cardiovascular establecida o con un factor mayor de riesgo asociado también cualifica inmediatamente para muy alto riesgo. A mí esta tabla que aparece en las guías me gusta mucho, porque nosotros no tenemos que olvidar que no tenemos que tratar un LDL, tenemos que tratar un paciente.
Hay que tratar un enfermo, no unos miligramos por decilitro. Y en esta tabla veis como en la parte de arriba, de acuerdo a mi nivel de LDL y a la izquierda a quién le estoy tratando, el nivel de riesgo que tiene, yo tendré que hacer una conducta u otra. Pero el objetivo de tratamiento cambia de nuevo. ¿Qué tengo que hacer con mis pacientes de muy alto riesgo? LDL menos de 55 y 50% de reducción del nivel basal. Acordaros que he dicho I, porque en las guías previas era O, era menos de 70 o LDL 50% del basal, y aquí es menos de 55 y 50% de reducción del nivel basal. Y este sería mi gran objetivo de tratamiento. Está claro, estos son los objetivos, pero el siguiente paso es cómo alcanzarlos. Lo que tengo que hacer, y por eso os pongo esta diapositiva a nivel esquemático, estimo el riesgo y veo qué target tengo que hacer. Defino mi objetivo. Aquí añado estatina y es lo que hay que hacer. Estatina, alta intensidad, dosis máxima. Esto es lo que tenemos que hacer. Ese es el primer escalón. Posteriormente reevalúo que ha alcanzado objetivos o no. Y si no ha alcanzado objetivos, tengo que dar un segundo escalón, que es añadir ezetimibe. No sustituir por la estatina, no bajar la dosis y añadir ezetimibe. Tengo que mantener la dosis de la estatina de alta intensidad con alta dosis y añadir ezetimibe. Y en mi paciente de muy alto riesgo, si con la estatina de alta dosis, alta intensidad, añado ezetimibe, no llego a objetivos, en este es donde podría considerar los inhibidores de PCSK. Y además hoy en día, queridos amigos, puedo saber qué le va a pasar al paciente. Yo le doy un tratamiento con estatina de alta intensidad, voy a reducir un 50%. Si le añado ezetimibe, voy a reducir 65%. Y si le añado inhibidores de PCSK9, voy a llegar a una reducción de hasta el 85%. Por tanto, no hay excusa para hoy en día tener a nuestros pacientes de acuerdo a objetivos. ¿Cómo es la estrategia? Permitirme de nuevo sumarizar estatinas. ¿Por qué? Porque tenemos decenas de miles de pacientes con evidencia científica en ensayos y millones de pacientes en experiencia de la vida real. Y disminuye por cada 40 miligramos por decilitro que yo baje, 23% de eventos cardiovasculares, 17% de ictus, 20% de mortalidad cardiovascular. Ezetimibe, sin duda, es un coadyuvante de segundo escalón. LDL lo disminuye modestamente en monoterapia, alrededor del 15-20%, baja ligeramente los triglicéridos, pero lo que está claro es que es segunda línea añadido al tratamiento de estatinas. Colestilamina, colestipol, colesbalan, yo creo que es muy marginal, sus efectos adversos limitan claramente su uso y no debemos utilizarlos. Y los inhibidores de PCSK9 sí claramente tienen un efecto muy potente. Tenemos el problema del precio y tenemos que reconocer que es el tercer escalón para aquellos pacientes, como os decía antes, que no llegamos a objetivos. ¿Qué pasa con los fibratos? Bueno, sabemos que los fibratos, agonistas de los PPAR-alfa, regula la expresión génica modulando los diferentes pasos en el metabolismo lipídico, tiene un efecto modesto en el colesterol, reduce el LDL en 20%, los triglicéridos en el 50% y tienen efectos adversos gastrointestinales, cutáneos, miopatía. Realmente debemos utilizarlos cuando no he logrado disminuir los triglicéridos suficiente con las estatinas y, en ese caso, combinándolos con estatina. Los omega 3, bueno, disminuye los triglicéridos, esto está claro, tiene un efecto trivial en otros lípidos, pero no olvidéis que en un metaanálisis reciente, que incluye casi 80 estudios, no ha demostrado beneficios en la mortalidad global. Y el ácido nicotínico, pasar muy por encima de él, porque realmente no hay beneficio cardiovascular y con efectos adversos muy claros y no hay indicación. ¿Por qué las guías europeas cambiaron? Hagámonos esa pregunta. ¿Por qué de repente cambiaron los objetivos, cambió el escalón? Pues realmente porque hubo tres estudios importantes. Primero, entre la penúltima guía y la guía. Primero, el Improve-It, en el cual, efectivamente, fijaros cómo bajo más el LDL cuando añado a la estatina, añado ezetimibe, pero a mí lo más interesante de esta diapositiva es que fijaros que en aquel momento el brazo de estatina, el LDL llegó a 69 miligramos decilitro, que quiere decir que estaban en guías. Y cuando añado Simba,
baja a 53 el LDL por debajo de las guías, y eso implica que el haber bajado por debajo de las guías de aquel momento tuvo beneficio clínico, como veis aquí en el endpoint primario. Hay otra cosa importante que me gustó mucho en el Improve-It, es la seguridad de bajar bien el LDL. Fijaros aquí cómo aquellos que les he bajado a 30 o por debajo de 30, que están en verde en la parte izquierda de esta campana, que parece una campana de Gauss, estos no tenían más efectos secundarios que en otros pacientes. Es decir, bajar mucho el colesterol es seguro. Fourier, entramos en la era de los IPCSK9, y Odyssey han demostrado claramente que llegar a niveles muy bajos de LDL es muy beneficioso para los pacientes en términos de reducción de eventos y reducción de la mortalidad. Y por último, ¿cuál sería mi consejo? Tenemos más información. Bueno, pacientes con síndrome coronario agudo y revascularización, ¿qué hacer? Primero, muy alto riesgo. Por tanto, objetivo LDL, y esto que nos sirva a nivel de conclusiones finales esta última parte de la charla. Objetivo, menos de 55 y 50% de reducción. Pacientes con insuficiencia cardíaca, la no isquémica. Bueno, estos pacientes suelen tener niveles menores de colesterol total, que los se ha relacionado además con un peor pronóstico, pero no se recomienda el empleo en la insuficiencia cardíaca no isquémica. Lo mismo que en la enfermedad valvular. No hay evidencia de que reducir el LDL vaya a retrasar la estenosis aórtica. ¿Qué pasa con mi enfermedad renal crónica? Pacientes con estadio 3 a 5 son de muy alto riesgo, en primer lugar. Segundo, si no está en diálisis, está indicado el empleo de estatinas con o sin ezetimibe. Si el paciente está ya en diálisis y con enfermedad cardiovascular, el tratamiento debe mantenerse. Si traía estatinas, se lo mantengo. Pero si está en diálisis sin enfermedad cardiovascular, no recomendamos el empleo de estatinas. Enfermedad arterial periférica es una manifestación frecuente de la dislipidemia, factor de riesgo independiente para infarto o muerte por enfermedad cardiovascular. Es un equivalente de riesgo cardiovascular, implica prevención secundaria. Y eso quiere decir muy alto riesgo el paciente, tengo que darle estatinas a altas dosis y tengo que tener un objetivo muy estricto de LDL. Lo mismo el ictus. Juega un papel importante en el ictus, la dislipemia. La terapia en prevención primaria en paciente de alto y muy alto riesgo reduce el riesgo de un primer episodio de un ictus mucho, 21% por cada 40 miligramos de decilitro. Luego es importante, en prevención secundaria, hombre, tras un primer día que es isquémico transitorio o un ictus, se reduce el riesgo de recurrencias un 12%, es muy importante. Por tanto, tengo que iniciar en estos pacientes de forma precoz estatinas, dosis altas, con objetivos de muy alto riesgo. En resumen, queridos amigos, no tenemos que dudar en identificar de forma inmediata mi paciente de muy alto riesgo. En mi objetivo, menos de 55 miligramos de decilitro y 50% de reducción. Todo paciente coronario tras un infarto tenemos que darle tratamiento con estatina de alta intensidad, alta dosis, y en nuestro hospital, por ejemplo, todos salen con atorvastatina 80, tienen que darle tratamiento con alta dosis para llegar a este objetivo muy agresivo. Si no se logra, añadimos ezetimibe. Y si no se logra, es cuando considero IPCSK9 en este paciente postinfarto de muy alto riesgo. Si es alto riesgo el paciente, menos de 70 y 50%. Tengo que considerar la terapia de combinación si no llego a objetivos tras el primer escalón. Con todo esto, ¿qué os quiero decir, queridos amigos? Primero, fácil llegar a objetivos hoy en día, no lo dudéis. Lo que hay que hacer es utilizar los 3 escalones que os he dicho. Son bien toleradas los fármacos, las estatinas altas dosis son bien toleradas. Yo a veces digo que hay que tratar al médico en vez de al enfermo. No tengamos miedo. Yo tendría miedo de no tener a mi paciente en el objetivo terapéutico. Luego no hay duda que también hay que saber que si yo disminuyo el LDL, tengo menos eventos cardiovasculares, menos infartos, menos ictus. Realmente es una terapia muy agradecida en cuanto a que tenemos unos outcomes claramente establecidos. Y luego, claro, tenemos una nueva clase terapéutica, los IPCSK9, mi tercer escalón,
Y por eso, al tener esa nueva clase terapéutica, lo que voy a hacer es tener, sin duda, unas nuevas guías y una nueva posibilidad de tratamiento. Pero no olvidemos que los objetivos están ahí para cumplirlo. Muchas gracias, realmente os deseo lo mejor y seguimos en contacto, deseando que la próxima vez vayamos a poder darnos un abrazo personal y seguir creciendo juntos para el mejor tratamiento de los pacientes. Gracias. Buenas tardes, doctor Zamorano. Muchas gracias por la presentación. La verdad que conceptos muy claros, muy importantes, esos conceptos que nos deben acompañar en la práctica diaria para tomar la mejor decisión cuando estamos con el paciente. Así que realmente aprendí mucho y le agradezco mucho. Junto con la doctora Jimena Reyes, que es la directora del programa GENICO de hipercolesterolemia familiar del Uruguay, para seguir profundizando en estos conceptos, vamos a presentar un breve caso clínico, esos casos clínicos que vemos todos los días, que nos sirva de pie para seguir profundizando. Y muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en Madrid, supongo que deben ser como las 8 o 9 de la noche, ¿no? Sí, pero la verdad es que estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. Y nada, vamos a ver el caso. Bueno, muy bien, gracias. Jimena. Hola, buenas tardes. ¿Ahí se escucha bien? Bien. Perfectamente. Bueno, este es un caso clínico de un paciente de sexo masculino, deportista, 55 años, hipertenso, tratado con telmisartán, con buen control de cifras tensionales, telmisartán 40 miligramos diarios, que concurre a un control de rutina. Trae los siguientes exámenes paraclínicos con un perfil lipídico con colesterol total de 198 miligramos de decilitro, HDL de 34, LDL de 144, triglicéridos de 106, un índice aterogénico de 5,86 y una glicemia normal. Bueno, es un paciente que ex tabaquista, hace más de 10 años había cesado el hábito tabáquico. A ver, para adelante. Ahí, estresado. Y no tenía antecedentes familiares de eventos coronarios prematuros ni de muerte súbita prematura en la familia. Bien. Bueno, en la consulta cardiológica se le sugirieron las siguientes recomendaciones. Se le calculó el riesgo, el médico, no por tabla. Se le sugirieron hábitos alimentarios saludables, la realización de ejercicio aeróbico y control con nuevo perfil lipídico en 6 meses. Entonces, bueno, la pregunta que le queríamos hacer al doctor Zamorano es si está de acuerdo con estas recomendaciones, qué hubiese hecho usted en caso de que se presentase este paciente a su consulta. Muchas gracias. Mira, yo creo que este es un caso clarísimo del típico paciente que, como bueno, es deportista, tiene una edad media. Y muchas veces aquí decimos, bueno, no está muy mal, un poquito alto el colesterol, coma mejor, pero bueno, sigue haciendo deporte, cuida con el estrés. Y me ha gustado mucho una cosa que has dicho, en el cual que se le percibió el riesgo. Yo creo que está muy publicado y demostrado que el riesgo que percibe el médico es siempre inferior al riesgo calculado. Es decir, cuando el paciente entra por la consulta, el médico le echa un ojo y dice, bueno, este paciente tiene riesgo bajo, total, tiene 50 años, el colesterol un poco alto, tiene deporte, bueno, estrés, ¿quién no va a tener estrés? Pues nada, pues haga un poquito de dieta, ¿no? Yo creo que eso tenemos que desterrarlo. Creo que mi mensaje aquí ahora es calculemos el riesgo, porque el riesgo percibido por nosotros es claramente inferior al riesgo calculado. Con lo cual, yo te pediría que digas, venga, calcula el riesgo, anímate y calcula el riesgo. Pero antes de que me digas si le has calculado el riesgo, diría, bueno, ¿y cómo?
¿Cómo le calculo el riesgo? Y yo os digo, siempre contesto lo mismo. Digo, me da igual que utilicéis la tabla de Uruguay, la tabla latinoamericana, la tabla de Framingham, la tabla Score de Europa, lo que queráis, pero utilizar una tabla. Y entonces te devuelvo ahora la pregunta. ¿Le calculaste el riesgo? Sí, le calculamos el riesgo. Acá, este es el de Framingham. Se le calculó el riesgo, se ingresó la edad, el sexo, la raza, los datos de colesterol total y HDL, las cifras de presión arterial, se indica que está con medicación y se puso que diabetes no, y era un paciente ex tabaquista, se ingresó que no. Hacía más de 10 años que había cesado con el hábito tabáquico. Y bueno, y ahí el riesgo a 10 años de tener un evento coronario nos dio 8,1%, que es un riesgo intermedio, ¿no? Correcto. Y bien. Le calculaste... fíjate, hay una cosa que también es otro concepto que me gustaría introducir aquí. Me encanta además cómo vas llevando el caso porque es como muy real. Framingham, bien lo has dicho, es el riesgo de enfermar. En Europa somos un poquito más drásticos porque muchas veces enfermar es subjetivo. Es decir, para un médico esto está enfermo, para un paciente no lo está, depende del médico. En Europa hemos decidido que SCORE es el riesgo mortal. Y yo creo que si hoy en día en algo estamos todos de acuerdo, es vivo o muerto. A mí me gustaría ver el SCORE. Bien. Y en este caso, ¿cómo el score de ustedes? Que acá, bien. En este caso calculamos también, bueno, en base a la edad, pusimos no tabaquista y los niveles de colesterol, que están indicados abajo, nos dio un 2% de riesgo. ¿Qué piensa en este caso? Ahora. Bueno, es un riesgo moderado. Recordemos que el paciente no tiene enfermedad cardiovascular documentada, no es diabético, no tiene enfermedad renal y tiene un score intermedio bajo, con lo cual es un riesgo moderado. Sin embargo, también quiero incidir que precisamente en los pacientes de riesgo moderado, las últimas guías europeas tenemos unos reclasificadores de riesgo, como puede ser en la detección de placas a nivel de la carótida femoral o el score de calcio. Pero en cualquier caso, si mi riesgo es moderado y tengo un LDL que está entre 116 y 189, pues aquí tengo que inmediatamente insistir en el hábito de vida y añadir fármacos si no controlo el LDL, que es la mayoría de los casos solo con hábitos de vida. Y debería ir a tener menos de 100 miligramos por decilitro de LDL. Bien. De acuerdo. Fernando, doctor, entonces, si usted hubiera atendido a este paciente, de su consulta se iría con la indicación de cambios de hábitos alimentarios, ejercicio, probablemente se maneje la posibilidad de estatinas y le hubiera indicado en este caso la búsqueda de factores de aterosclerosis subclínica, Doppler de vaso de cuello, score de calcio, o no lo hubiera dicho. Para mí este es un paciente de riesgo intermedio que tiene estrés, que tiene 55 años, que es varón, y bueno, aquí lo que sin duda hubiera hecho es darle una estatina. Y además no le hubiera dado una estatina a dosis baja, porque si mi paciente, creo recordar que habéis dicho que tenía 144 de LDL basal, sí. Yo le tengo que llevar a menor de 100 y si le doy una estatina a dosis baja, le voy a bajar un 30% el LDL. Yo quiero bajarlo más. Con lo cual, creo que sin duda deberíamos ir a un LD objetivo de menos de 100. Indicarle el ultrasonido o un score de calcio, yo sí, pero porque le tengo muy accesible. Es decir, nosotros tenemos ahora, por ejemplo, en la consulta de cardiología, tenemos ecos en todas las consultas, incluso tablets portátiles
accesible a todo el mundo, con lo cual es muy fácil. Pero entiendo que la disponibilidad pues es muy variable. Bien. Tenemos una pregunta vía WhatsApp del auditorio. ¿Cuánto tiempo estima usted para colocar al paciente dentro de la escala de fumador o no fumador? O sea, ¿cuánto tiempo de dejar de fumar para colocarlo como fumador o exfumador? Que a mí me parece correcto lo que habéis dicho. Este paciente que tiene más de 10 años lo hubiera colocado como exfumador. Bien. También es verdad que hay algunos artículos que dicen, bueno, soy exfumador, pero trabajo en un bar lleno de fumadores. Bueno, pues hombre, o sea, el concepto de fumador pasivo intenso también me podría reclasificar el tema del fumador no fumador. Y luego ahora hay ciertos estudios, yo todavía no tengo una opinión formada en esto, pero son estos cigarros que tienen nicotina, aunque son eléctricos y que no es el vapeo, pero estos yo también los considero de momento como fumadores. Bien, muchas gracias a todos. Pero la historia del paciente sigue, ¿no, Jimena? Sí. Bueno, a los 2 meses ingresa el paciente con un infarto agudo de miocardio de pared inferior, Kili-Pickenball 1. Se le realiza angioplastia coronaria con un stent sobre la lesión única en ramo marginal. No tenía otras lesiones angiográficamente significativas y con una buena evolución clínica luego del alta, con una función ventricular normal en ecocardiograma. Así que la no indicación de estatinas, en este caso, de repente podría haber, la indicación de estatinas, mejor dicho, podría haber evitado de repente eventos, ¿no? Utilizando las tablas de riesgo. Sí, claro, yo me hubiera gustado, además, que me hubieras dicho, Jimena, el LDL que tenía cuando ingresó a los 2 meses, porque es posible que este es el típico caso de que hemos infraestimado el riesgo a ojo. Es el típico caso que le decimos, no está muy mal, y usted es deportista, pues mira, coma mejor. Pero claro, mire, el colesterol, como me dijo una vez un paciente, es que está muy rico y no duele. Entonces, el paciente, cuando le decimos que haga hábitos de vida, no logramos. Luego, si yo le doy, digo, bueno, venga, le voy a dar atorvastatina 10. Con atorvastatina 10 no voy a llevarle a objetivos a este paciente. O sea, yo tendría que haber utilizado una reducción por lo menos el 50%, quiere decir, tengo que bajarlo de 100 y le hubiera tenido que poner, yo le hubiera puesto atorvastatina 40, le hubiera calculado el riesgo, le hubiera enseñado, es muy probable que este paciente hubiera tenido un score de calcio alto o con 2 meses que ha tenido un infarto después. O sea, me gustaría, si la tienes, me lo puedes decir, que en qué LDL ingresa. Y ya me extraña que con sus hábitos de vida hubiera logrado menos de 100. No contamos con ese valor de LDL al ingreso. Yo creo que a mí el caso me ha encantado, pero ilustra. Primero, tenemos que calcular el riesgo, no tenemos que hacerlo a ojímetro, eso no funciona. Segundo, las tablas de objetivos están para algo. Tercero, un paciente varón que está en esa década de rango etario y que además refiere estrés importante y que basalmente tiene un LDL cercano a 150, este paciente no puedo decirle está un poquito alto y haga dieta. Creo que tenemos que ser proactivos y que es la única forma que tenemos de disminuir realmente no solo el riesgo, sino los eventos de verdad, como ha ilustrado muy bien este caso. Y luego no olvidemos que ahora ha tenido un infarto y ahora tengo que llevarle a menos de 55 y 50% de no como eran en las penúltimas, sino y 50% de reducción del basal. Del basal cuando ingresa con el infarto. Con lo cual, este paciente, si lo hubiéramos tenido con atorva 40 y ahora tiene el infarto, no hay duda que de salida del infarto tiene que salir con atorvastatina 80. Ese es nuestro protocolo en el hospital. Doctor, en este paciente que tiene un infarto, una edad relativamente joven, ¿tendría indicación en este momento de estudiar factores como la lipoproteína A,
o buscarle el test, el estudio molecular para hipercolesterolemia familiar? Es raro, o sea, bueno, esto obviamente parece que no tiene historia familiar, según se ha dicho Jimena, y no tiene historia familiar. El LDL 144 tampoco es un paciente que tenga 190. Yo en todos los que tienen más de 190 siempre lo descarto. ¿Tendría indicación? Bueno, tiene una indicación, pero es una indicación 2A. O sea, no es una indicación clase 1. Yo no creo que tenga hipercolesterolemia familiar con ese LDL y con ausencia de historia clínica familiar. Otra cosa es que diga, mi padre tuvo un ictus, mi madre o mi abuelo tuvo un infarto. Pero en este caso me parece bien mirar el Pili-Ley, pero sobre todo lo que me parece fundamental es inmediatamente ponerle menos de 55 y 50% de reducción del basal. Y eso solo lo voy a lograr con superestatinas a dosis máximas. Tengo otra pregunta del público que la resumo de esta manera. Es habitual que con dosis altas de estatinas, estos pacientes vengan a la próxima consulta con LDL muy bajos, LDL de 30, 40, y que otro colega baje la dosis de atorvastatina de 80 a 40 miligramos. Por lo que se sabe y por la charla que usted puso hace un rato, no sería el proceder correcto. Doctor, ¿le parece o qué opina al respecto? A mí me parece que no es el proceder correcto. Hay varias cosas que podemos tender a hacer que no es correcto. Primero, le pongo una torba a 40 y le añado ezetimibe, mal. Le reduzco de 80 a 40, mal. Tercero, considero que tener un LDL de 30 es perjudicial para mi paciente, mal, no es perjudicial. Hemos demostrado con el Odyssey y con el Fourier que tener un LDL de 30 es muy seguro y muy beneficioso. La única vez que yo he tomado una decisión en retirarme, batirme un poco en retirada con la dosis o con mi estrategia de tratamiento, recuerdo 2 pacientes que les puse con un LDL de 10, que no había visto nunca. Ahí no sabíamos muy bien qué hacer, lo teníamos en triple terapia, no hay datos, ni malos ni excesivamente buenos con 10, lo teníamos en triple, era un paciente que había tenido 2 eventos coronarios agudos ya, estaba con los 3 escalones, estatina, ezetimibe y PCSK9, y decidimos mantener el PCSK9 porque si el PCSK9 no había tenido, le dejamos la estatina, la torba 80 y retiramos ezetimibe. Y le subió a 22, 23 y lo dejamos ahí. Creo que no hay que retirarse, creo que 30 es seguro y no hay que bajar la dosis. Perfecto. Bien. Doctor, otra pregunta que recibo por aquí. En Uruguay no tenemos prácticamente experiencia con la pitavastatina. Ingresó hace poco al mercado. ¿Alguna opinión especial al respecto? ¿En algún grupo de pacientes hay un especial beneficio o considera que entra dentro de las estatinas? Bueno, entra dentro de las estatinas de uso más marginal. Nosotros sí la utilizamos ocasionalmente en el paciente diabético con insuficiencia renal. Pero bueno, sí. O sea, en esos 2 casos son los únicos que podríamos considerarlos. Pero darle pitava de 1 miligramo, pues no es comparable su efecto a torba 80. Bien. Bien. Respecto a otra pregunta, respecto a los fibratos, si el efecto de los fibratos en lo que es la disminución del riesgo, ¿no?, en pacientes con hipertrigliceridemia, si es un efecto de clase, tanto para el fenofibrato como para el ciprofibrato, porque en las guías nombra siempre al fenofibrato y no al ciprofibrato. ¿Qué opinión tiene usted respecto a eso? Bueno, también muy directo al grano. Primero lo que hay que bajar es LDL y los fibratos bajan muy marginalmente LDL. Segundo, si tengo una hipertrigliceridemia, lo que tengo que hacer es dar estatinas y si a pesar de las estatinas sigue muy alto, bueno, puedo considerar la asociación del fibrato. En tercer lugar, las guías hablamos sobre todo de fenofibrato porque hay más experiencia. Probablemente tenga efecto de clase, no tengo datos
concretos para decir que no hay un efecto de clase. Lo que sí tengo datos es que lo que hay que hacer es dar estatinas, preocuparse en el triglicérido. Sí que obtengo muchas ventajas si yo le quito el gin tonic, el chocolate y la bollería al paciente. Ahí sí que la dieta es más agradecida, yo creo, añadiendo la estatina. Y si no, nosotros lo que utilizamos es el fenofibrato. Y bueno, la verdad es que tengo ahora solo 48 horas me quedan para corregir las guías del año que viene. Obviamente no vamos a hablar de estas porque son confidenciales, pero no ha habido una evidencia nueva respecto a las últimas o penúltimas en cuanto a los fibratos. Bien, muchas gracias. Doctor, un paciente que es joven, tuvo un infarto y tiene antecedentes familiares de diabetes y él tiene valores de glicemia en el entorno de 1,10, 1,20. Está con dosis altas de 80 miligramos de atorvastatina, tiene 35 años. ¿Considera que es un riesgo a tener en cuenta el desarrollo de una diabetes en el futuro en este joven a los efectos de bajar la dosis de atorvastatina o no es para tener en cuenta? Considero que es un riesgo importantísimo el tener otro evento que es muy probable que lo vaya a tener con esa edad. Y ese riesgo es mucho mayor que el posible desarrollo de new onset, de nueva aparición de diabetes. No olvidemos que muchas veces ahí faltan datos. El paciente a lo mejor tiene ya un síndrome metabólico y va a hacer una diabetes de todas formas. Con lo cual lo que tengo que hacer es todavía bajar más el LDL. Yo creo que es verdad que las estatinas en un porcentaje, bueno, que tampoco es exagerado, pero puede aparecer diabetes, pero no es menos verdad que el disminuir LDL muy agresivo en estos pacientes es más beneficioso que ese riesgo. No olvidemos, yo cuando estudié la carrera, la diabetes se estudiaba en endocrino, pero ahora la enseño en cardiología, la diabetes. La enfermedad del diabético es la enfermedad cardiovascular. De lo que fallece el diabético es de evento cardiovascular, no es de la glucemia. Bien, muy claro. Gracias. Bien. Jimena, ¿tenés alguna pregunta? No. Bien. Doctor, la verdad que quedamos muy agradecidos. Conceptos, como le dije al inicio, muy claros, muy importantes, que nos tienen que acompañar siempre porque es una patología tan importante y con tanta frecuencia, ¿no? Así que le agradecemos mucho que haya estado esta noche desde Madrid y esta tarde en Montevideo con nosotros. Y bueno, como usted dice, el año que viene será con un abrazo físico y no virtual. Bueno, la verdad es que os mando un abrazo. Tengo muchos amigos ahí. Me he tomado algunos asados allí que han sido espectaculares y Jimena y a ti os mando un cariñoso saludo y encantado y mucha suerte a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros y bueno, damos concluido esta charla del día de hoy. Gracias.